no sé, a ver, estamos 2023, el año 2026 a finales, 27 a inicios, Dina Boluarte estaría siendo recluida en Barbadillo. Sería la primera mujer en un penal. De eso estamos hablando en un escenario como se viene dando la situación. Bueno, como ya se dio. Ya se dio. O sea, el escenario fatalista que viene para todos los involucrados, porque de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la República, hombre o mujer, es el jefe supremo de la Fuerza Armada. Cierto. No lo exime de ninguna responsabilidad civil, penal y administrativa. Más allá de que la ley del sistema de seguridad y defensa es media vaga en algunos de los extremos, pero eso no lo exime. Igual la responsabilidad está ahí y ya tenemos los antecedentes de que Fujimori y todos van a ser procesados por lo mismo, entonces no le queda la menor duda de que la señora va a estar en cárcel. Además hay un delito que nosotros estamos preparando, una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque no se convocó al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, al DINI, y eso es fundamental porque nosotros hubiéramos evitado la declaratoria del estado de emergencia y el toque queda en Ayacucho en ese momento. ¿Por qué? Porque no era el momento ni la oportunidad. No habían los desastres que se habían anunciado y podía todavía la policía solucionar su problema. La policía no había intervenido totalmente y sin embargo se metió a la Fuerza Armada. Y las consecuencias para los miembros de la Fuerza Armada son fatales. No lo salva nadie del drama que le viene hacia el futuro. Por eso es lo fundamental de todo esto, ¿no? General, con su conocimiento, usted formado toda una vida en el ejército, ¿qué tanto tiene que ver la geopolítica internacional en lo que acontece en Latinoamérica, siendo el Perú un eje fundamental, tanto en lo minero, tanto en un receptor de inversiones? Vemos que el dólar está en una caída que el Banco Central de Reserva ha tenido que intervenir porque... Claro. O sea, estuviéramos mejor, pero claro. ¿Cuál es ahí su perspectiva? Me interesa saber ello. Le he metido una ojeada ahí al libro, al ensayo, y veo ahí algo de geopolítica internacional. Sí. Comente. Ya, mire, nosotros estamos viviendo un proceso geopolítico mundial, regional y por supuesto nacional. Nosotros no somos ajenos a los avatares de la geopolítica. Por ejemplo, lo que pasa en la guerra Ucrania-Estados Unidos a través de Europa es evidentemente que se está disputando la energía, se está disputando la alimentación y los cambios del poder mundial. Vamos a América Latina, el mayor destino de nuestras exportaciones es China. Y por supuesto que en menor medida Estados Unidos y otros. Entonces hay una confrontación geopolítica. Y luego tenemos que aparece en el escenario el litio, aparece en el escenario la renovación de los contratos ley que se dan de 2023 al 2026, que mayoritariamente en algunos de los casos son chinos y en otros son americanos, canadienses, australianos, pero podría pensarse que podría haber un giro hacia China. Estamos viendo Chancay como un puerto de entrada medianamente grande y por supuesto que podrían aparecer otros puertos como Corio, el puerto de Bayóvar. Entonces con eso tenemos la penetración hacia Brasil y por supuesto hacia el mundo a través de China. Entonces esto es una batalla geopolítica que se está dando donde lamentablemente Castillo no estaba, digamos, no era el hombre que necesitaba un sector de la política internacional para que negocie con los sectores que son oposición al otro grupo geopolítico emergente, como lo está haciendo los BRICS, como lo está haciendo todo este poder económico moderno que están prácticamente dominando el 60% de la economía mundial. Entonces ahí esta batalla la estamos prácticamente librando en este momento y espero que la señora Presidente esté a la altura de las circunstancias porque no la va a salvar las decisiones que han tomado. Él, Otárola, Pedro Angulo y el jefe del Comando Conjunto y todos los militares lamentablemente van a tener que pasar por el mismo tránsito que ya pasaron la década del 80 al 2000, con la diferencia que era en esa época todos estaban de acuerdo contra Fujimori y hoy todos están en contra porque se trata del respaldo que le habían dado a la señora Presidenta. Esa es la única diferencia que encuentro. El titular del Comercio del día de hoy dice, ¿no? Bueno, dicho por Dina Boluarte, yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. O sea, ella se quiere sacudirse. Zafar la responsabilidad. ¿Cómo lo ve ahí usted? Mire, primero, que ella falló al no haber convocado al DINI, que le hubiera dicho en ese momento, digamos, al 12 de diciembre, le hubiera dicho, señora, no convoques al estado de emergencia, ni tampoco te vayas al toque de queda, porque todavía la policía no sucedió. No lo invitaron al DINI, es una infracción constitucional. Y ahí inicia el problema. De ahí vienen los muertos. Al día siguiente aparecen los heridos y los muertos. Ese es el primer problema que tiene ella, que ha infringido la Constitución, y el Congreso ni siquiera la ha llamado por eso. Entonces ahora viene a echarle la culpa en el mismo estilo del pasado, pero no va a funcionar porque ahora
ella se encuentra, digamos, comprometida con las decisiones que ha tomado el sector defensa, con las decisiones que ha tomado la declaratoria del estado de emergencia, que pasa por ella misma. Y la forma como se ha tratado... Mire, el terruqueo, ella misma lo rectificó el 17 de diciembre, porque hasta antes del 17 todos eran terroristas ahora. Tal es así que he visto que ha circulado en una revista, una entrevista que le hacen al camarada José, en donde él dice que no tienen nada que ver con el Movadef, no tienen nada que ver con el FUDEP, no tienen nada que ver, y más bien se afirma como independiente en su posición ideológica, pero vinculado al narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos han engañado la policía antiterrorista, nos ha engañado el ministro del Interior y los ha llevado de las narices a estas muertes, que tienen que pagar, porque el pueblo que ha protestado no era terrorista, era simplemente una protesta que podía haber sido manejado con otros procedimientos. Lamentablemente, hoy nos enfrentamos a este drama, ¿no? ¿Qué opinión le merece que se levante el secreto de las comunicaciones de Bermejo y Bellido, indistintamente las personas? A lo que yo voy es lo siguiente. Le ha hecho de bueno, o sea, de bueno es que los congresistas ya no tengan inmunidad, y veamos un caso como bueno, sería el primero, ¿no? Porque acá ya se puede venir prisiones preventivas, etcétera, todo lo que le acontecería a aquellos desaforados algunos y otros, como este caso, para ir terminando. Bueno, mire, lamentablemente se trató de endilgarle a una serie de personajes que eran los que conducían la protesta. Hoy puedo asegurarle que la protesta no tenía un conductor único, simplemente eran protestas desarticuladas, que eran 16 grupos o 18, tal vez más grupos que desarticulados daban su punto de vista, porque ellos pedían simple y sencillamente el cierre del Congreso, primero. Cierto. Pedían asamblea constituyente en segundo lugar, y pedían que se vayan todos, incluyendo a la actual presidenta de la República, que tuvo que retroceder y anunciar para el 2024, y por supuesto pedían de alguna manera la libertad de Castillo como última instancia y en menor medida. Entonces, esa era la plataforma política de lucha. Entonces, de eso, ¿dónde está el terrorismo? Y por eso es que ahora, cuando yo escucho que hay gente que se enardece porque los militares van a ser presos, sí, pues van a ser presos por la decisión política, que fue una decisión prácticamente desatinada para la oportunidad que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Nos encontramos en los estudios con el general Wilson Freddy Barrantes Mendoza, quien nos trae quien ha escrito un libro respecto al golpe de Estado, que habla de técnicas del golpe de Estado siglo XXI, la caída de Castillo, el fin justifica los medios, ensayo político, social, guión operacional, escrito por él, general de brigada EP Wilson Freddy Barrantes Mendoza y el capitán EP Eloy Villaquer Riquelme. Cuéntenos, ¿qué relata usted en esta obra que nos trae acá a los estudios? Mire, este ensayo trata de mostrar a la opinión pública los esfuerzos que se hicieron desde el momento que Castillo ingresa al gobierno, de tal suerte que se esbozaron esfuerzos para inducirlo a la renuncia, la vacancia, la destitución, y ninguno de esos funcionó. Entonces quedaba un solo camino. El único camino que quedó a la luz fue hacerlo incurrir en la violación del artículo 117, en el cual el presidente puede ser destituido por cerrar el Congreso, traición a la patria y no convocar elecciones. Entonces, justamente se fabricó toda esta situación para llevarlo a ese escenario. Y fue así donde se le hizo creer de que este señor tenía el control del poder y podía asumir cualquier situación como la que lo vimos nosotros el día 7 de diciembre, y lamentablemente todo eso fue simplemente un engaño al que